Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Perú. Gracias, compatriotas, a mis hermanos altoandinos, esos pueblos olvidados. Muchísimas gracias. Gracias por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia. Muchísimas gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Gracias, peruanos, por ser parte de su vida a este humilde espacio, Ágora Popular del Perú para el mundo, epicentro de la política en el Perú. Para los secretarios regionales, provinciales, distritales del Partido Nacional Perú Te Quiero, compatriotas, de todas maneras vamos a lograr nuestra inscripción. Hermanos, tranquilo, compatriotas, el buen cazador tiene mucha paciencia. No se desesperen, hermanos. No se desesperen, estamos en coordinación constante con el presidente del partido, el señor Fernando Salas Tapia. No, en esta semana o en el transcurrir de estos días, hermano, van a haber buenas noticias, compatriotas, pero eso lo vamos a conversar en el interno. Hermanos, ayer he dado un mensaje muy claro. Yo me ratifico acá, compatriotas, me ratifico y vamos a buscar otros horizontes, hermano. No, la cuestión no es desesperarse, es mantener la calma. Falta tiempo, hay tiempo, hermano. Tranquilos, vamos a ir, sí, pero con una agrupación política de corazón nacionalista, con una agrupación política que desea verdaderamente el cambio, una asamblea constituyente. Y hermanos, estamos por buen camino, compatriotas, lo digo yo, Augusto de Congas. Lógicamente hay preocupación en miles o cientos de miles de simpatizantes, de afiliados del Partido Perú Te Quiero, pero tenemos que mantener la calma, no desesperarse. Esto va a llegar. Tranquilo, hermano, porque no podemos abrazar cualquier bandera política. Tenemos un horizonte, una convicción, un ideal, es salvar al Perú, y lo vamos a lograr, hermano. ¡Vive Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. Gracias por esa enorme sintonía, por esa enorme preferencia. Ágora Popular del Perú para el mundo, Augusto de Congas. Compatriotas, la señora... Graba rápido, ¿dónde paras? ¿Dónde paras? Para comiendo. Paras tragando, carajo. ¿Y no invita? Allá, por allá. Tienes que invitar, pe. Él es mío, por eso ahí hay una cierta confianza, pe, ¿no? Miren, hermano, la persona más desesperada en este momento, que es parte de la mafia, hay dos. Es la señora Patricia Benavides Vargas, ¿no? Hoy fiscal suprema, y la señora Marta Moyano. Mira lo que ha pasado el día de ayer en el Poder Judicial. Mira, han ido 3 generales a rendir su manifestación. El almirante de la Marina, el almirante Alcalá, almirante de la Marina, el general de la policía, el general Álvarez, y el expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Manuel Gómez Latorre. ¿Quién ha solicitado la presencia de estos personajes? Este abogado que dirige esa comisión de juristas, venido de Europa, el señor Manuel Cancio, ¿no?, ante el Poder Judicial. Entonces, miren lo que ha pasado ayer. Antes de pedirle su manifestación por tercera o cuarta vez a estos generales de la Marina, de la Policía, del Ejército, se filtró un audio a pedido de este jurista español Manuel Cancio, y en ese audio se escucha claramente a la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas, cuando aún era fiscal de la Nación, aquel 7 de diciembre del año 2022. ¿Está claro hasta ahí? Muy bien. ¿Qué dice ese audio? Es una intercepción telefónica lo que se hace. La señora fiscal en ese entonces,
Patricia Benavides Vargas, no, llama al señor, en ese entonces, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general Manuel Gómez Latorre. Pero el que contesta la llamada no es el general Manuel Gómez Latorre, sino el almirante Alcalá. ¿Dónde estaba? En la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La señora Patricia Benavides le dice al almirante Alcalá: quiero conversar con el señor Manuel Gómez Latorre. Ahí está la grabación. El almirante Alcalá le entrega el fono, el teléfono a Manuel Gómez Latorre, y Manuel Gómez Latorre dice: buenos días, señor doctora Benavides. Cuánto gusto por llamar, volver a escuchar su voz. Y la fiscal le responde: gracias por contestarme la llamada. El general dice: ¿a qué se debe su llamada? Mira lo que le dice la señora Patricia Benavides Vargas. Le dice: señor general, a Manuel Gómez Latorre, tenemos que capturar al señor Pedro Castillo Terrones, porque en este momento está saliendo de Palacio de Gobierno y se va con dirección a la Embajada de México. Entonces el general Manuel Gómez Latorre le dice: doctora, le voy a pasar con el general Álvarez. ¿Quién era Álvarez? De la Policía Nacional. Le pasan al general Álvarez y Álvarez ordena lo que pasó con la detención del señor presidente de la República en ese entonces, Pedro Castillo Terrones. Entonces, compatriotas, ¿quién ordena la detención? ¿Un fiscal o un juez? Juez. A ver, un jurista por acá. En serio. ¿Quién ordena una detención? ¿Un fiscal o un juez? Juez. Un juez. El fiscal solicita al Poder Judicial y el Poder Judicial nombra a un juez para que ordene su detención. ¿Quién libera a un preso? ¿Un fiscal o un juez? Un juez. Pero el que solicita prisión es el fiscal. Entonces la pregunta ¿es legal, es constitucional lo que hizo la doctora o fiscal de la Nación en ese entonces, Patricia Benavides Vargas, pedir la detención de Pedro Castillo Terrones sin conocimiento del Poder Judicial? Eso es el argumento que ha esgrimido o ha puesto en la mesa el alto comisionado de la Unión Europea que dirige el magistrado español Manuel Cancio para pedir la liberación de Pedro Castillo Terrones. Ahora, ahí no queda la cosa. Manuel Cancio dice en su pregunta, la pregunta, ¿por qué esto? Va a haber, esta señora Patricia Benavides Vargas ha sido citado para esta semana que viene ante el Poder Judicial, no como testigo, sino simplemente como testigo, no como acusada, como testigo excepcional de esos hechos que acaecieron el 7 de diciembre del año 2022. Entonces la pregunta que se le va a hacer a la doctora Patricia Benavides Vargas, le voy a alertar desde acá, señora corrupta mafiosa Patricia Benavides Vargas, vaya listando la respuesta. Te voy a lanzar la pregunta. La pregunta va a ser para la doctora: ¿usted ordenó sí o no la detención de Pedro Castillo Terrones? Ella puede decir no. Ella puede decir yo no ordené. Pero ahí está la llamada telefónica que le hizo a Manuel Gómez Latorre, y Manuel Gómez Latorre le pasó con el general de la Policía Nacional y este ordenó su detención. ¿Qué responderá? Puede decir no, pero ahí está la grabación. La segunda pregunta va a ser para usted, señora Patricia Benavides Vargas. No se va a salvar. Va a ser el siguiente. Señora Patricia Benavides Vargas,
Cuando usted ordenó la detención de Pedro Castillo Terrones, el Congreso de la República ya le había hecho un antejuicio político o ya lo había vacado. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? No. Y la repregunta va a ser, entonces, ¿por qué diablos usted ordenó su detención si estaba Pedro Castillo en funciones como presidente de la República? Hermano, soy un ciudadano de a pie, pero esa pregunta se la van a hacer a la señora Patricia Benavides Vargas y no va a poder evadirla. No va a poder evadirla. Es más, cuando termine su manifestación, esta señora ya no va a ser testigo, va a pasar a ser acusada. Acusada. La otra señora es la señora Marta Moyano. Por eso, hermano, mira, ¿qué ha pasado con estos mismos generales? Es que todos, no es que se estén lavando la mano, o se estarán lavando la mano, pero están diciendo la verdad. Mira, ¿qué dijo el general Arriola, en ese entonces comandante general de la Policía Nacional? Dijo lo siguiente: en ningún momento ordené el cierre del Congreso. ¿Qué dijo el general Manuel Gómez Latorre en su primera manifestación? Yo no recibí ninguna orden de ningún funcionario, de ningún ministro, menos de Pedro Castillo Terrones, para cerrar el Congreso de la República. Le preguntarán seguramente, porque todavía no lo citan, al expresidente del Congreso de la República, el señor José William Zapata. Como él era presidente en ese momento, seguramente le preguntarán: señor general, ¿usted tuvo conocimiento o no, o recibió alguna orden de algún funcionario público, de algún ministro o del propio presidente de la República para cerrar el Congreso de la República? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? No. ¿Y cómo queda Moyano? Entonces preguntarán a Moyano, le dirán, eso va a pasar, mira, le pedirán: señora Marta Moyano, ¿quién le ordenó cerrar al Congreso, el Congreso de la República, o usted lo hizo por iniciativa propia? ¿Qué responderá? Keiko. ¿Tú crees que le va a echar la culpa a Keiko? ¿Sabe por qué, hermano? Ella va a caer en su propia telaraña. En esa propia telaraña, ¿quién lo construyó? Esa es su trampa mortal. Porque si dice que ¿quién lo ordenó? ¿Y quién diablos es ella para ordenar cerrar el Congreso? Ella, y claro, era parte de la mesa directiva, era la segunda vicepresidenta del Congreso de la República, junto a Digna Calle. Pero el presidente en ese entonces, y estaba ahí, era el señor José William Zapata. Entonces, hermano, resumiendo, si la versión de todos los generales es negativa o en contra de Patricia Benavides Vargas, en contra de Marta Moyano, se le viene la noche. Eso está clarísimo. Señora Marta Moyano, usted no puede evadir su respuesta, no puede, porque todos vimos claramente cómo en un medio de comunicación y en otros después ella dijo: yo ordené cerrar el Congreso de la República. ¿Por qué ordenó cerrar? Porque había un golpe de Estado. Entonces, esta señora, el pez por su propia boca muere. Usted va a terminar en la cárcel, señora Marta Moyano. Usted y la señora Patricia Benavides Vargas, porque ordenaron su detención inconstitucionalmente, porque, mira, el Congreso lo vaca al presidente Pedro Castillo cuando ya estaba detenido una hora a más.
Y la Constitución política dice bien claro, no se puede detener a un presidente en funciones. Y las leyes internacionales son igualitos. No se puede detener a un presidente en funciones. ¿Ah? Entonces, señora Patricia Benavides Vargas, vaya pensando qué es lo que va a hacer. No tiene escapatoria. Marta Moyano tiene escapatoria, no hay. Ahí están las llamadas, los videos, las declaraciones de ella misma. Entonces, no, todos estos argumentos, ¿por qué lo he dicho? Porque todo esto lo ha presentado el señor Manuel Cancio, representante jurídico de la Eurozona, que ha venido a defender al señor Pedro Castillo Terrones, y que ese documento está en el Poder Judicial y que este lunes va a ser evaluado. Hay una alta probabilidad, como se ha demostrado fehacientemente, que no hubo golpe de Estado, que no hubo rebelión. Al contrario, este juicio se va a voltear. Este juicio se va a voltear contra sus propios acusadores, contra los que complotaron, contra los que quebrantaron el orden constitucional y le echaron la culpa a Pedro Castillo Terrones. Entonces, hermano, es por eso que Marta Moyano guarda silencio. Patricia Benavides Vargas guarda silencio. ¿Por qué? Porque están viendo todo el panorama, cuál va a ser su defensa, cómo van a tratar de evadir su responsabilidad, soslayar su responsabilidad de alguna u otra manera. Pero no van a poder, porque ahí están las llamadas, ahí están los audios, ahí está la propia declaración de Marta Moyano. ¿Lo vimos todos o no? Todos lo vimos. Todo dijo bien claro, sí, yo ordené ese. ¿Quién diablos es ese? Por eso, hermanos, con todo esto y por la presión internacional, hemos escuchado también la manifestación de la presidenta mexicana, que ha dicho bien claro, en el Perú se detiene a un presidente por sus ideas. En el Perú está detenido un presidente activo por sus pensamientos, por su forma de ser, es un preso político, por lo tanto el mundo debe de unirse para lograr su liberación. Lo mismo que le acusaban a Betsy Chávez está con Pedro. ¿Y por qué liberan a él y por qué no puede ser Pedro? ¿Por qué? Y ustedes han escuchado que ha dicho Dina Boluarte ayer. Estoy preocupada, dice. Estoy preocupada en la forma que se ha liberado a Betsy Chávez. Está preocupada. Señora Dina, usted no se preocupe por Betsy Chávez. Usted preocúpese o aliste sus argumentos, aliste sus respuestas, porque la pregunta para usted va a ser como una batería antiaérea, una artillería sobre los más de 80 muertos en los Andes. De ahí no se va a escapar. Se puede escapar de la justicia peruana, pero ten presente que usted tiene 2 denuncias en la Corte Penal Internacional que está solicitando 35 años de cárcel. Va a haber justicia, mi hermano. Va a haber justicia, compatriotas. La justicia, hermano, tarda, pero llega. La verdad prima sobre la mentira. Y hoy los complotadores, los verdaderos golpistas están preocupadísimos. ¿Por qué más? Porque todos los generales han hablado, han dicho, yo no ordené cerrar el Congreso. El que ordenó la detención de Pedro Castillo Terrones fue la señora Patricia Benavides Vargas. Y dice bien claro, ahí está, capturen, detengan a Pedro Castillo Terrones porque están saliendo del Palacio de Gobierno en dirección a la Embajada de México. ¿Y cómo lo atraparon? Con artillería pesada. Con artillería pesada. ¿No? Poco más, traen un tanque, son tan bestias, tombos, bestias, ¿no? Y él estaba con su hija, y su hija, según narra el chofer que conducía el vehículo, lloraba dentro del carro. Y los tombos le apuntaban a la cabeza. ¿Y por qué no apuntan así a los delincuentes o los secuestradores? ¿Por qué? ¿Ah? Y a Pedro Castillo Terrones, a un presidente en funciones, estaba en funciones,
No, el Congreso todavía no lo había vacado, estaba en funciones. Y por último, carajo, cuando Pedro Castillo lee ese panfleto, ese borrador, él ni siquiera lo había escrito, lo obligaron a leer. Lo ha dicho Manuel Cancio, lo obligaron a leer. Ahora, ¿quién redactó ese documento? ¿Quién lo redactó? Mintieron a Pedro Castillo Terrones. ¿Por qué digo, hermano? Ese día Pedro Castillo Terrones estaba citado al Congreso de la República. ¿Para qué? Para ver su vacancia. Pero ¿qué pasa? No había los votos suficientes, no había los 89 votos que se necesitan, no había, había poco más de 70. Pero los complotadores que estaban ahí, los mafiosos que lo rodeaban, le dijeron: señor, ahí están los votos, no asistas al Congreso porque te van a vacar, mejor lee este papelito. Y él, de repente, se dejó llevar por la inocencia, no sé, porque creía en sus asesores, por todo eso, porque al final los asesoraron mal, leyó el papelito y para ellos fue un golpe de Estado. Estaba temblando. Por eso, hermano, este señor Manuel Gómez Latorre es pieza fundamental, pieza clave, y sus declaraciones demuestran que no hubo ninguna orden para cerrar el Congreso, que no hubo ninguna orden para sacar patrullas militares o patrullas policiales, no, para dar seguridad a las instituciones del Estado. No había absolutamente nada. ¿Recuerdan ustedes o no? No había nada, todo tranquilo. No, pero cuando capturan a Pedro Castillo Terrones, ahí estaba la artillería pesada, con fusiles, carajo, con rayos, no sé. Qué triste, ¿no? Esa misma energía harían para erradicar la delincuencia en este país. Una cosa, señora Dina Boluarte, ¿usted va a reabrir el frontón? Constrúyase un penal rico, con todo ahí para usted, señora Dina, para usted. Usted, como dice el Chavo, sin querer queriendo, está construyendo o quiere construir su propia celda. Hágalo bien, porque este señor, hermano, tiene muchísima responsabilidad. Ni tus 35.000 soles te van a servir, no te van a servir. Hay mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad, y no es de corrupción, no es de estafa, es de vidas humanas cegadas por orden de usted, donde hay más de 80 familias que buscan justicia y hasta ahora no encuentran justicia. ¿Por qué? Porque este sistema no lo permite y hay una ley que los protege. Por eso, señora Dina Boluarte, usted es una mujer, una dama, madre, hija, abuela, no sé qué será, pero usted tuvo esa gran oportunidad de servir al pueblo, pero se fue contra el pueblo. Tuvo la gran oportunidad de parar la matanza en los Andes, pero no lo hizo. Al contrario, se esforzó para que se produzcan más muertes. Y después trató de echarle la culpa a los propios caídos al decir que entre ellos se mataron, que vinieron los ponchos rojos, que ellos se dispararon. Señora Dina Boluarte, lo siento mucho, pero usted terminará en una oscura celda. Gracias. ¡Vive Perú! Gracias, hermano, muchísimas gracias, Perú. ¿Quién va a entrar?